Esta presentación comprende lo relativo a la determinación de las interferencias dimensionales entre los valores de los diámetros reales de ejes y agujeros de cubos que garanticen la consecución de las presiones de ajuste necesarias para la transmisión de un determinado momento torsor en un sistema mecánico rotativo. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. En la presentación anterior obtuvimos las expresiones que hacen falta para determinar la presión mínima para un ajuste prensado en función del momento torsor que se desee transmitir sin que ocurra deslizamiento entre el eje y el cubo al momento de la carga crítica, que sería probablemente el arranque o un régimen transitorio, y también los valores de las presiones máximas utilizando la teoría de cilindros de pared gruesa tanto para el eje como para el cubo, la pieza que vaya a ser montada sobre el eje. Esas son esas dos expresiones y habíamos determinado que el menor valor de esas dos presiones se convertía en el valor de la presión máxima del ajuste, porque a partir de ese valor menor entre estos dos valores empezaba a ocurrir falla en alguno de los dos elementos. Entonces, tomando eso como referencia, hay también las siguientes premisas que nos conducen al terreno de las interferencias dimensionales. Las presiones de ajuste no son fáciles de medir, no son fáciles de instrumentar desde el punto de vista experimental para poderlas manejar a nivel industrial en montajes mecánicos. Entonces, de forma instrumental, no es sencillo la medición o la verificación de presiones en un montaje por ajuste prensado eje cubo, por lo cual se debe recurrir a otro método indirecto para ello. Para un ajuste prensado, existe una relación de proporcionalidad elástica entre las presiones del ajuste y las deformaciones. Siempre nos vamos a estar manejando en el rango elástico. Esas deformaciones que se producen en el eje y en el cubo después del montaje deben mantenerse dentro del rango elástico. Entonces las presiones que se generen por el ajuste deben producir unas deformaciones que estén dentro del rango elástico. Si eso es así, entonces podemos utilizar las expresiones constitutivas de elasticidad para poder relacionar esas presiones con las deformaciones que están ocurriendo. Se pueden correlacionar entonces las dimensiones finales reales del eje y del cubo después del ajuste con las dimensiones iniciales reales antes del ajuste. Para generar la presión de ajuste en el montaje, el diámetro real del eje debe ser mayor que el diámetro real del cubo antes del montaje. Y lo que interesa justamente es determinar cuáles son esas dimensiones antes del montaje que una vez ejecutado el montaje generen las presiones que interesan para que se supere la presión mínima para que no ocurra deslizamiento y no se alcance el valor de la presión máxima del ajuste. Hay que recordar que en el diseño de ajustes el diámetro nominal del eje es igual al diámetro nominal del cubo y es lo que se denomina el diámetro nominal del ajuste. Pero también hay que recordar que en los planos el diámetro nominal del eje y el diámetro nominal del cubo pueden tener a nivel de diseño diferentes bandas de tolerancia que garantizarán en la fabricación que el diámetro real del eje sea mayor que el diámetro real del agujero del cubo a pesar de que los diámetros nominales sean iguales. En la fabricación entonces el diámetro real del eje debe ser mayor que el diámetro real del cubo para que se pueda producir una interferencia que genere una presión de ajuste suficiente para transmitir el momento torsor, que es el requisito de diseño. Entonces, la interferencia dimensional, el concepto de interferencia dimensional es el que se define antes del ajuste. La interferencia es simplemente la diferencia entre el diámetro real del eje y el diámetro real del cubo una vez que esas dos piezas son fabricadas. Esa sería la interferencia dimensional real, final, que es la que interesa para efectos del ajuste. Una vez que ocurre el ajuste, el eje va a experimentar, debido a las presiones del ajuste, una contracción radial, como se ilustra en la figura, que va a generar una deformación de ese diámetro, una reducción de ese diámetro,
como se muestra también ahí el valor de delta DRE, en este caso mostrado radialmente, o sea, por eso se divide entre 2. Y en el caso del agujero, va a experimentar una presión interna, por lo cual la tendencia a la deformación es por dilatación, y por eso lo que aparece en la línea punteada roja sería una forma de ilustrar lo que pasaría con el diámetro interno del agujero, y entonces estaríamos hablando de una diferencia de diámetros delta de RC, en este caso, o como se está mostrando también a nivel radial, dividido entre 2. Lo que está ocurriendo después del ajuste se puede también definir como interferencia. O sea, la deformación que sufre el eje a compresión en valor absoluto, para no meterle los signos de la compresión y de la dilatación, la deformación que está sufriendo diametralmente el eje más la deformación que está sufriendo diametralmente el cubo también va a ser igual a la interferencia. Como esto está ocurriendo después del montaje, esas deformaciones se pueden correlacionar con las presiones de ajuste. Se busca expresar entonces delta DRE expresado en valor absoluto, porque a pesar de que las deformaciones a compresión tienen un valor asignado negativo, lo que interesa en realidad es la suma de los valores absolutos de esas dos deformaciones, y lo que se busca expresar es que esas dos variaciones de diámetros eh, tengan una relación con las presiones de ajuste a través de las relaciones constitutivas de esfuerzos de formación. De las relaciones constitutivas de elasticidad en el cubo, ya las aparecen expresadas en la presentación sobre teoría de cilindros de pared gruesa. En el cubo tenemos que epsilon tangencial va a ser igual a 1 entre el módulo de elasticidad del material del cubo multiplicado por el esfuerzo tangencial menos el módulo de Poisson del material del cubo por el esfuerzo radial en esa pieza. Esa deformación tangencial la podemos expresar como la relación entre la variación de los diámetros, del diámetro del cubo entre el diámetro nominal del cubo. Este es el concepto de deformación. De aquí se puede despejar el valor de delta DRC, que es lo que nos está interesando para calcular el valor de la interferencia. Delta DRC va a ser igual al diámetro nominal del cubo dividido entre el módulo de elasticidad del cubo por la diferencia del esfuerzo tangencial menos el módulo de Poisson por el esfuerzo radial. Hay que recordar que en el interior del cubo, que es donde se está expresando esta deformación, mayormente, el esfuerzo tangencial tiene estas expresiones que también aparecen en la presentación que se hizo sobre la presión máxima de ajuste, derivada de la teoría de cilindros de pared gruesa. En definitiva, el delta DRC, que es uno de los valores que nos interesa para calcular la interferencia, va a ser igual a la presión de ajuste por el diámetro nominal del cubo, o del agujero del cubo, dividido entre el módulo de elasticidad del material del cubo, multiplicado por m cuadrado al cuadrado, m cuadrado más 1 dividido entre m cuadrado menos 1. Todo esto sumado a el módulo de Poisson del material del cubo. Recuerden que este valor de m es el diámetro externo del cubo dividido entre el diámetro interno del cubo. En el caso del eje, para un eje macizo, la deformación tangencial sería 1 entre el módulo de elasticidad del material del eje multiplicado por el esfuerzo tangencial menos el módulo de Poisson del eje multiplicado por el esfuerzo radial. Es exactamente la misma expresión que teníamos para el cubo, pero en este caso particularizada para el eje. Esta deformación tangencial también va a ser igual a delta de RE, que es el valor que nos interesa calcular, dividido entre el valor del diámetro nominal del eje. De aquí se puede despejar el delta de RE con esta expresión, y debemos recordar que en el exterior del eje, para sustituir estos valores de los esfuerzos en esta expresión, en el exterior del eje, que es donde se está deformando la superficie en su mayor medida, producto de la presión del ajuste, el esfuerzo tangencial es igual a menos P y el esfuerzo radial es igual a menos P. Sustituyendo estas expresiones en la expresión anterior, queda la expresión de delta DRE en función de la presión de ajuste, el diámetro nominal y las propiedades del material del eje, en este caso el módulo de elasticidad
y el módulo de Poisson del material del eje. Entonces ya tenemos delta DRC y delta DRE. Sumando estas dos expresiones que acabamos de obtener en la lámina anterior y en esta lámina, tenemos que después del ajuste, la sumatoria de esos dos valores va a ser igual a la interferencia. Recordemos también que el diámetro nominal del eje es igual al diámetro nominal del cubo y va a ser igual a lo que estamos denominando el diámetro nominal del ajuste, sustituyendo esta expresión en estas dos ecuaciones. Obtenemos el valor de lo que se va a conocer como interferencia teórica, que sería la suma de las diferencias de diámetros reales del eje y del cubo y sus respectivas expresiones que acabamos de determinar. Para el caso muy común, en que el módulo de elasticidad del cubo y el módulo de elasticidad del eje sean iguales, y lo mismo suceda con el módulo de Poisson del cubo y el módulo de Poisson del eje, que sería el caso, por ejemplo, de un eje y un cubo de acero, independientemente de cuál sea el acero, aleado o al carbono o en cualquier tratamiento térmico, las propiedades del módulo de elasticidad y del módulo de Poisson se mantienen muy cercanas. Entonces se puede simplificar toda esta expresión en esta, que sería 2 veces m cuadrado por p por d dividido entre el módulo de elasticidad, que sería el mismo para los dos materiales, m cuadrado menos 1. Para garantizar la presión mínima de ajuste, debemos entonces tener una interferencia teórica mínima que tenga esta valoración, donde se sustituye el valor de la P por la presión mínima del ajuste, que ya fue calculada de acuerdo a las expresiones de la presentación anterior. Y para garantizar la presión máxima del ajuste, podemos sustituir también en esta expresión la P por el valor de la presión máxima. Entonces ya tenemos unas expresiones que nos permiten determinar las interferencias, en este caso teóricas. Ya vamos a precisar lo que se conoce como interferencia teórica y lo que se conoce como interferencia real, pero en este caso, desde el punto de vista teórico, producto de la aplicación de las relaciones constitutivas de elasticidad, tenemos unas expresiones que nos permiten relacionar las presiones de ajuste que queremos conseguir con las interferencias entre el eje y el cubo de los diámetros que nos hacen falta. Ahora bien, las interferencias que nos hacen falta para garantizar ciertas presiones de ajuste pueden estar perfectamente en el orden de magnitud de las rugosidades superficiales de unas piezas. Por lo tanto, las rugosidades superficiales pueden tener incidencia y tienen incidencia en los valores de las interferencias. El acabado superficial de las piezas puede presentar errores de forma macrogeométricos y microgeométricos. Una vez que esos errores de forma y las ondulaciones producto de los diferentes procesos de fabricación han sido corregidos, las superficies presentan irregularidades debidas a la naturaleza y características de los procesos de fabricación utilizados. La medición y posterior tratamiento estadístico de las dimensiones de esas irregularidades en las superficies genera como resultado el valor de la rugosidad. O sea, la rugosidad es la medición que se hace entre los valores, las posiciones, pues, de las crestas de una superficie y los valles de esa misma superficie. O sea, no hay una superficie totalmente lisa, siempre hay algo de rugosidad. Por pequeño que parezca al tacto, siempre va a existir una diferencia debida ya a razones derivadas de los procesos de fabricación entre posiciones de diferentes puntos de esa superficie. Como una superficie tiene infinitos puntos, entonces el tratamiento que se le da a la medición que se puede hacer de la rugosidad es un tratamiento estadístico. O sea, la rugosidad se mide de manera muestral, por muestreo, y se obtienen parámetros estadísticos de rugosidad, fundamentalmente la rugosidad promedio. Las superficies de ejes y cubos que se ensamblarán por ajustes prensados pueden tener valores de rugosidades superficiales en un orden de magnitud cercano al de las interferencias. Lo acabamos de mencionar, está escrito también aquí en la presentación. Esas interferencias son las que se requieren para garantizar las presiones de ajuste, por lo cual deben ser tomadas en cuenta para el cálculo de las interferencias reales. Entonces vamos a tener las interferencias teóricas, que son las que se calcularon en la lámina anterior y que aparecen aquí en la parte de arriba de esta lámina. Y vamos a tener también unas interferencias reales, que son aquellas que se derivan de la incorporación
o de la consideración de los valores de las rugosidades superficiales. Ahora bien, cuando ocurre un montaje a presión, los montajes a presión entre un eje y un cubo pueden ser longitudinales por prensa o pueden ser transversales. Transversales puede ser calentando el agujero hasta que se dilate de forma que pueda entrar el eje en ese agujero sin mayores presiones y después la presión del ajuste se consigue cuando se equilibran las temperaturas, o bien enfriando el eje también. Uno puede calentar con horno o con algún tipo de mecanismo de calentamiento, o puede enfriar con hielo seco o con algún otro tipo de mecanismo de enfriamiento, nitrógeno líquido. Entonces, cuando ocurre ese ajuste debido al montaje, se estima estadísticamente que las superficies experimentan un alisamiento que reduce las rugosidades en un promedio de 40%. Tanto en el eje como en el cubo, las dos superficies están siendo afectadas, lo cual a su vez afecta la interferencia teórica. Esa profundidad de alisamiento es lo que se conoce como G. Por tanto, la profundidad de alisamiento es igual a 0,6 veces la rugosidad de una superficie, una vez que ocurre el montaje. Debe considerarse la rugosidad superficial de ejes y cubos para determinar la interferencia real necesaria para garantizar las presiones de ajuste. Tomando en cuenta entonces ese valor de la profundidad de alisamiento de 0,6 por la rugosidad, vamos a tener que la interferencia real va a ser la interferencia teórica más 2 veces la profundidad de alisamiento del eje y la profundidad de alisamiento del cubo. El 2 veces tiene que ver con la consideración de la diametralidad de la pieza, de la circunferencialidad de la pieza, de la geometría de la pieza. La interferencia real entonces va a ser igual a la interferencia teórica más 2 veces 0,6 la rugosidad del eje más 0,6 la rugosidad del cubo. O sea, la medición de la profundidad de alisamiento no se puede hacer una vez que las piezas están montadas, porque no se puede tocar esas superficies. Sin embargo, como existe una relación entre esa profundidad de alisamiento y la rugosidad previa de las piezas, entonces se puede expresar esa profundidad de alisamiento en función de las rugosidades. Y las rugosidades sí se pueden medir, entonces, y se pueden especificar en la fase de diseño. Esta expresión que tenemos aquí se convierte entonces en esta última que tenemos acá, que va a ser igual la interferencia real a la interferencia teórica más 1,2 veces la rugosidad del eje más la rugosidad superficial del cubo. Si en esta expresión sustituimos el valor de I sub t por interferencia teórica mínima, vamos a tener entonces una interferencia real mínima. Y si sustituimos I sub t por el valor de la interferencia teórica máxima, vamos a obtener el valor de la interferencia real máxima. Son estas expresiones que aparecen al final en esta lámina. Sin embargo, podemos detectar una aparente inconsistencia. Nosotros estamos en la fase de diseño, las piezas no se han fabricado y si las piezas no se han fabricado, no sabemos cuál va a ser su rugosidad o cuál es su rugosidad final. Como estamos en la fase de diseño, estamos en planos, no tenemos valores reales de la rugosidad. Entonces ahí hay una aparente inconsistencia. Debe disponerse de valores de rugosidades de superficies de piezas que todavía no se han fabricado. Para poder realizar los cálculos de interferencias reales para ajustes en el proceso de diseño, en esta fase de diseño, los valores de las rugosidades se imponen de manera discrecional dentro de los rangos establecidos por normas y referencias, dependiendo de los procesos de fabricación que se pueden estimar como recomendables en esa fase de diseño, según la geometría y exigencias de acabado de cada pieza. O sea, si bien no conocemos los valores de las rugosidades, porque las piezas no se han fabricado, sí sabemos, sí podemos estimar en la fase de diseño cuáles son los procesos de fabricación que se van a utilizar para fabricar cada una de esas piezas. Normalmente, piezas de geometría cilíndrica se fabrican por procesos de torneado. Entonces, en los procesos de torneado arrojan unos valores de rugosidades promedio. Pero adicional a eso, uno puede tener una pieza torneada y someterla posteriormente a un rectificado. El rectificado es un proceso que se hace con una muela de rectificación que tiene o genera unas rugosidades diferentes a las del proceso de torneado. Entonces, si se requiere un determinado acabado superficial,
mucho más fino que el que produce un torneado, entonces yo puedo rectificar esa pieza y se obtiene una rugosidad diferente. Entonces, esos valores de la rugosidad o de los rangos de rugosidades para cada proceso de fabricación sí están medianamente predeterminados en tablas y en diferentes fuentes documentales. Ahí tienen una tabla donde aparecen valores de rugosidades promedios en micras para diferentes procesos de fabricación. Uno puede utilizar perfectamente cualquiera de estos valores conociendo el proceso de fabricación y especificarlo en la fase de diseño e imponer ese valor como un valor de rugosidad que después instrumentalmente se puede verificar en la fase de fabricación eh, mediante un rugosímetro. El rugosímetro es el aparato que sirve para medir rugosidades. Aquí tenemos otra tabla de diferentes valores de rugosidad para diferentes procesos de fabricación, en este caso expresado en rangos de valores. Aquí tenemos la continuación de la tabla anterior. Y aquí tenemos cómo se pueden especificar ciertos acabados superficiales en planos, en los dibujos, en aquellas superficies que lo requieran. Ahí hay una descripción de unos símbolos. Por ejemplo, si en una superficie no aparece ningún símbolo sobre esa superficie, significa que no hay ninguna especificación precisa de la rugosidad. Si se aparece este símbolo sobre la superficie, significa que ya se requiere una cierta presentación, aunque no está asociado a valores numéricos de rugosidad, y así sucesivamente. Los triangulitos sobre una superficie son símbolos de acabado superficial que mientras más triangulitos, hasta un total de 4, aparezcan sobre una superficie, representan un mejor acabado superficial. Sin embargo, esta forma de representar las rugosidades en planos ha entrado en desuso con el desarrollo de los instrumentos para medición, porque el desarrollo de los instrumentos para medición permite que uno pueda especificar en la fase de diseño valores numéricos de rugosidad y no solamente rangos o estimaciones, digamos, subjetivas de rugosidad. Aquí aparecen los mismos símbolos, pero ya con una connotación numérica. Entonces, los valores de rugosidad aquí aparecen en micrómetros y aquí aparecen en micropulgadas. Se pueden expresar también por normas de acuerdo con esta nomenclatura. N12, N11, N10, N9 tienen esta connotación numérica. Y estos serían los símbolos que representan a estos rangos o a estos valores de rugosidades ya de una manera numérica. La indicación más moderna de los acabados superficiales se puede referir a las normas de dibujo. Hay unos símbolos básicos que sería digamos, estas dos líneas con ángulos de 60 grados sobre una superficie. Es el símbolo base de que esa superficie tiene un acabado superficial con una determinada rugosidad. Si se le coloca esta raya horizontal, cierra este triángulo, a pesar de que esta raya permanece saliente del dibujo, significa que sería un mecanizado con arranque de viruta. Si se coloca un circulito dentro de este ángulo, significa que no es permitido el arranque de viruta. Si se coloca un saliente en la línea de mayor tamaño del símbolo de la rugosidad, es para especificar características especiales del estado de la superficie. Estas son las indicaciones de estados superficiales. Sin embargo, esto son símbolos genéricos que tienen que estar complementados con esta otra tabla que aparece aquí a la derecha, donde sí se representan, eh, digamos, los símbolos completos para determinar un valor de rugosidad en un plano de diseño. Si aparece un número dentro de estas dos líneas en ángulo, eso significa, ese número sería la rugosidad promedio que puede obtenerse por cualquier proceso de fabricación. Si aparece el triangulito cerrado, significa que esa misma rugosidad, ese valor A de rugosidad, debe obtenerse por un proceso de arranque de viruta, un torneado, un fresado. Si aparece
este símbolo A, este número, en el plano tiene que ser un número de rugosidad con este círculo dentro de las líneas anguladas, significa que se tiene que obtener ese valor de rugosidad sin arranque de viruta. Si aparece esta especificación a sub 1 y a sub 2, a sub 1 es el límite máximo de rugosidad, a sub 2 sería el límite mínimo del valor de rugosidad. Si aparece la indicación de un proceso de fabricación, pues eso es lo que significa que se tiene que obtener por un proceso de mecanizado, en este caso por un fresado. Si aparece una indicación de un tratamiento superficial o de un recubrimiento superficial, entonces debe indicarse también como se indica para los procesos de fabricación de la pieza completa. Si se requiere indicar una longitud base, de acuerdo con esta norma, entonces se coloca debajo de la línea horizontal que sobresale del ángulo de la línea angulada de mayor tamaño. Si se requiere indicar la dirección de las estrías o las vetas del proceso de fabricación, sobre todo en aquellos procesos de fabricación que son mecanizados, como aparece indicado con este triángulo cerrado aquí, entonces esas vetas o esas estrías que se originan por un torneado o por un fresado, entonces eso también se debe indicar en este símbolo. Y si se requiere indicar el valor de sobremedida para un mecanizado, también se puede hacer en este símbolo. Aquí aparece un resumen entonces de los valores que van en cada uno de los puntos de todo un símbolo genérico de rugosidades superficiales. Esta sería la tabla que complementa el símbolo de la orientación de las estrías, ¿no? Entonces, aquí aparece las estrías paralelas al plano de proyección de la vista sobre la cual se aplica el símbolo, perpendiculares al plano de proyección de la vista sobre la cual se aplica el símbolo. Aquí aparece cruzadas y así multidireccional, circular, por ejemplo, para procesos de fresado con cierto tipo de herramientas. Entonces son símbolos que complementan al de la orientación de las estrías para la obtención de un cierto valor de rugosidad. Aquí tienen ejemplos de indicaciones de rugosidad en diferentes piezas. Fíjense que se puede colocar el símbolo también señalizando a dos superficies diferentes para tratar de simplificar el dibujo. Se puede colocar también con una línea perpendicular a una superficie. Se puede colocar también, digamos, con esa misma línea saliendo de la superficie, pero externa a esa superficie. Hay diferentes formas entonces admisibles para acotar los valores de rugosidad dependiendo de la naturaleza o de las características de cada una de esas piezas y para facilitar la lectura del plano. Aquí tienen también otras orientaciones de dibujo. Esta indicación es importante porque si toda la pieza requiere ser acabada superficialmente de la misma manera, entonces no hace falta que en toda la superficie se indique el símbolo, sino que se coloca cerca de la pieza, en una parte lateral, la indicación de la rugosidad y se puede colocar para mayor precisión que ese símbolo aplica para todas las superficies. En este caso, sería en todas las superficies, salvo las que aparezcan con una indicación diferente. Entonces, en resumen, este sería el símbolo base, este sería el símbolo para una superficie mecanizada con arranque de viruta, este sería el símbolo para una superficie donde está prohibido el arranque de viruta. Aquí aparecen símbolos del acabado superficial desde el punto de vista numérico para indicar la rugosidad promedio. En este caso, el símbolo genérico puede ser facultativo el proceso de fabricación, con arranque de viruta o sin arranque de viruta. En este caso es obligatorio el arranque de viruta, en este caso está prohibido el arranque de viruta. Aquí aparecen las indicaciones para superficies con rugosidades de un valor máximo de 6.3 micras y mínimo de 1.6, o sea, son valores límites, máximo y mínimo. En este caso son valores de rugosidades promedio. Y así sucesivamente en cada una de estas tablas aparecen ejemplos de indicaciones en dibujo de las rugosidades superficiales. Estos son cotas que deben ir en un dibujo que requiere un acabado superficial para, por ejemplo, indicar esos acabados en piezas donde esos valores tengan influencia para calcular, como en nuestro caso, las interferencias dimensionales o en cualquier otra especificación que lo requiera. Aquí aparecen ejemplos también de indicación, son equivalentes este dibujo y este dibujo.
Aquí aparece un símbolo de una superficie torneada, pero adicionalmente una línea que indica que esta pieza va a ser templada y revenida, o sea que va a ser sometida a un tratamiento térmico. Y encima esta línea aparece con una indicación de que esa pieza va a ser rectificada. Normalmente, después de un temple y un revenido, hay que rectificar una pieza que ha sido previamente torneada. Entonces, todas estas indicaciones que tienen que ver con el proceso de fabricación de la pieza pueden perfectamente acotarse en un plano de fabricación. A nivel instrumental, los rugosímetros han tenido un desarrollo en los últimos años que permiten la lectura digital y el procesamiento con el mismo aparato de las variables estadísticas de esa rugosidad. Aquí aparece otro aparato, digamos, haciendo la medición sobre ciertas superficies. Esto es un tipo de rugosímetro que tiene un palpador. Un rugosímetro es un aparato que tiene como una aguja que sirve de palpador, que va a pivotar sobre una articulación que tiene el mismo aparato en función de las rugosidades que tenga esa superficie, y va a detectar y va a amplificar eso es, con ese palpador, esas señales, y van a arrojar un parámetro estadístico, una valoración estadística de esos valores de rugosidad en la zona donde se haga el muestreo estadístico de esa rugosidad. Aquí aparece la lectura de un valor, en este caso en micrómetros, 0.547. La rugosidad promedio, R sub A, es la indicación de rugosidad promedio. La rugosidad se mide entonces instrumentalmente y los valores reportados se comparan. Una vez que se tiene fabricada la pieza, se mide la rugosidad y se compara ese valor que se mide con los valores especificados en los planos. Si los valores especificados en los planos coinciden con los valores que se obtienen instrumentalmente, con su procesamiento estadístico incluido, significa que entonces la pieza responde a las especificaciones del diseño.